actualizada o precisa de lo que estaba ocurriendo en el sector para poder transmitir a los turistas, y muchas veces me resultaba muy difícil de acceder a esa información. Entonces me parece que este es un espacio interesante y de conocimiento para todos. Espero que les sirva, y desde luego que yo, desde que estoy más vinculada institucionalmente a las rurales, estoy muchísimo más actualizada y bueno, eso me ha generado también algunas inquietudes y miradas diferentes también. Bueno, para iniciar, como todos sabemos, para entender el presente tenemos que conocer el pasado, así que James Lewis va como presidente de la Rural de Puerto Santa Cruz, nos va a hacer una introducción de todo lo que ha sido los primeros navegantes y los primeros pobladores dentro de la provincia. Así que sin más, los dejo con James. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Yo soy un historiador aficionado, digamos, me gusta la historia. Trabajé bastante en turismo acá en Puerto Santa Cruz cuando el campo vino muy mal. Santa Cruz ha tenido un rol importante en el desarrollo de la historia temprana de toda esta región. Como la mayoría de todos sabrán, Patagonia hacia el siglo XIX, mediados del siglo XIX, era una tierra prácticamente desconocida. Los únicos navegantes que vinieron originalmente, bueno, empezaremos con Magallanes, que fue el primero que llegó por nuestras costas hace ya 500 años. Vamos a ir poniendo un PowerPoint que me ayudó mi hija, o en realidad lo hizo ella. Yo no soy muy ducho con estas herramientas, así que voy a ir pasando unas imágenes como para guiar, y espero que les sea útil para seguir. Bueno, Magallanes ya hace 500 años, se cumplió justamente el año pasado, y lamentablemente por el tema de la pandemia no se pudo celebrar como se había previsto. Llegó a San Julián en abril, en fin de marzo, el abril fue una fiesta, tuvo unos 5 meses prácticamente ahí. Mandó al sur una de sus naves, la más pequeña, la Santiago, que descubrió lo que es el estuario del río de Santa Cruz. ¿Tenés un bizcochito? ¿Se escuchan bien? No, Valeria tiene el micrófono abierto. Si puede apagar su audio. Ah, la voz de administrador, me dice mi hija, si pueden poner. Así vos podés compartir pantalla. Para compartir la pantalla. A ver. La Carmela Ramón, ¿sí? ¿Se puede poner la voz de administrador para compartir? A ver, vamos abajo. Esa, sí. Ahí se puede ver. Bueno. Hay 3 puntitos. Hay 3 puntitos ahí, me dice mi hija. Para poder. Esto de la tecnología no es tan fácil como hablar, ¿no? Bueno, yo sigo mientras se trata de poder poner el PowerPoint. Bueno, Magallanes, luego que la Santiago descubre el estuario de Santa Cruz, bueno, naufraga al sur del estuario, vuelven todos los navegantes a San Julián a avisarle a Magallanes, mandan una expedición a rescatarlos, pero bueno, ahí quedó, por ser el día de la exaltación de Santa Cruz, le quedó el nombre a esta ría, que posteriormente le queda a la provincia, o el territorio antes, que fue la provincia, y también a la localidad. Saliendo ya en agosto para el sur, recala en Santa Cruz por el mal tiempo que reinaba, estuvo 2 meses acá en Magallanes antes de zarpar, y el 18 de octubre recién, en un lugar que se llama Punta Reparo, que está acá a 2 cuadras de mi casa, sobre la ría, mirando hacia el este, reza la segunda misa, que viene a ser la primera en que comulgan, por lo que tenemos entendido, por lo menos por los diarios de Pigafetta, y el 21 ya está frente a lo que es el estrecho de Magallanes. Acá hay algunas imágenes que han hecho los chicos de los colegios,
rememorando, la primera imagen es la de Magallanes, una persona que realmente ha hecho ha sido una persona con muchas convicciones, con mucha determinación, y que fue fantástico el viaje que hizo con todas las peripecias que tuvo que enfrentar, tanto a San Julián, como la deserción de la nave más grande que tenía la comida, la San Antonio, que es la que descubre Malvinas en su paso. Sebastián Gómez es el piloto que está acreditado con el descubrimiento de las islas que quedan para España, y a raíz de ese descubrimiento, digamos, el reclamo de los españoles y nuestra herencia, que es la parte fuerte del reclamo argentino de las islas. Pero para Magallanes la deserción de la San Antonio fue un golpe muy duro. Tuvieron que cruzar el Pacífico las 3 naves que quedaban prácticamente con muy poca comida. Bueno, fue algo heroico realmente. Más abajo hay otra imagen que es la más conocida. Esos son también dibujos que han hecho sobre la pared de nuestra iglesia, que es de 1909, también hecho por el franciscano, que también hizo las iglesias de Punta Arenas, Río Gallegos y Río Grande, el padre Bernabé. Vamos a y ahí llegamos a la nave Victoria, que es la nave del Cano, que es la que completó el recorrido, fue la última de las naves que sobrevivió y llegó nuevamente a España 4 años después de haber zarpado. Realmente un viaje muy, muy largo. Otro importante descubridor que después tenemos por esta parte, fuera de los corsarios ingleses, holandeses, españoles, que anduvieron por los puertos, pero sin tomar mayor posesión o sin tomar mayor información acerca de lo que era Patagonia, es la de Charles Darwin, Roberto Fitzroy, que venían haciendo todo un relevamiento de la costa patagónica. En su segundo viaje es el primer viaje con Parker King, ya habían remontado el río Santa Cruz hasta lo que es la isla Pavón, y en el segundo viaje ya con Darwin y Fitzroy llegan acá el 16 de abril, luego de haber golpeado la quilla saliendo de Puerto Deseado, haber ido a Malvinas, encontrar que habían despojado a la Sarandí, había llegado la Clio con Onslow, habían echado a la Sarandí con Pinedo, con la gente que estaba con él, y se habían puesto la bandera británica y lo que era la colonia Bernet, que lo había conocido ya Fitzroy Darwin anteriormente como una colonia pujante y bien organizada. Ahí se la encuentran en ruinas, y de ahí vienen acá porque conocían también el estuario del río Santa Cruz, conocían las bondades del lugar como para reparar la quilla. Ahí es donde el 16 de abril le sacan todos los mástiles, los cañones, la dejan lo más liviano posible, la suben con una marea muy alta a un lugar que hoy día se llama Punta Quilla, justamente, está al puerto de Aguas Profundas de nuestra localidad. En ese lugar hay un dibujo acá de Conrad Martens, que era el dibujante que venía con la expedición. Reparan su quilla, y en la otra marea ya la vuelven otra vez a la ría, y ahí al día 18 arrancan río arriba, Fitzroy, Darwin, Stokes, que era el dibujante, y algo de 22 marineros, cinchando 3 botes, uno atado atrás del otro, porque era muy difícil mantenerlos en la correntada, y cubren 140 kilómetros del río Santa Cruz, llegando hasta lo que llamaron la planicie del misterio, que no veían la cordillera, vieron imágenes de la cordillera, pero nunca llegaron a ver el lago, lo cual Feilberg en su primer remontada de 1873 tardó 3 días del último campamento de Darwin Fitzroy hasta llegar al lago. Hay unas imágenes también de que hizo Martens. Esto estimo que es donde hoy día está Fitzroy, Condor Cliff, que es una imagen de las tantas desembocaduras de chorrillos y arroyos que bajan a Santa Cruz. Y ahí también le hizo agregar Fitzroy un puma, que abundaba en esa época, pumas, guanacos. Y tenemos ahí las apreciaciones de Darwin, que son las primeras apreciaciones serias que tenemos del interior de Santa Cruz, ¿no? Donde realmente
por más que le gustaba y en sus años de hombre grande, siempre recordaba las planicies de la Patagonia como algo muy misterioso, además de los bosques de Tierra del Fuego. En ese momento lo cataloga la tierra como una tierra maldita, porque no, a pesar del río de Santa Cruz que corría encajonado, no regaba, no esparcía el agua, y a los costados era muy árido. Así que esa imagen de tierra muy agreste fue lo que hizo que por muchos años el interior de Santa Cruz o de Patagonia no se investigara. Prácticamente solamente se aprovechaba lo que estaba en la costa, los lobos marinos para la grasa, el aceite, los pingüinos, todo lo que era el abono para las huertas, etc. También esa era la parte que se aprovechaba más que el interior. Ahí vemos alguna otra imagen. Ahí vemos otra imagen de Colbert Martens con las 3 lanchones que llevaban, ya con la cordillera de fondo, pero sin poder ver el lago. Es interesante que el primero que ve la cordillera, esta es otra vista panorámica del río de Santa Cruz, el primero obviamente que lo ve es el que iba más arriba haciendo la parte topográfica, era Stokes. Y Fitzroy nombra uno de los cerros, los primeros que vio, con el nombre de Stokes. Y posteriormente ese cerro, el Perito Moreno, lo traslada a otro cerro que estaba más al oeste, porque cuando se hizo el peritaje de los límites con Chile, supuso, con acierto, que los ingleses iban a tomar el cerro Stokes como referencia por la vinculación con la expedición de Fitzroy Darwin. Efectivamente lo hicieron, y o sea, el primer cerro Stokes está más contra Calafate, y el que actual está más al lado de Chile, digamos. Bueno, vivezas del perito, que fue muy hábil en todo lo que hizo junto con Carlos María Moyano y otros que participaron. Otras referencias tenemos de un norteamericano ya por 1840 y monedas, Franklin Benjamin Bourne, lo toman prisionero en el estrecho, baja a negociar con los tehuelches por carne de guanaco, que era habitual que se hiciera, y los tehuelches lo toman prisionero pidiendo por su cambio aguardiente, y en ese momento se levantó un viento favorable para el barco, así que se fue y lo dejó. Y lo conducen a Franklin Benjamin Bourne por dos meses, hasta la margen norte del río de Santa Cruz, a la isla Leones, que está en el centro de la ría de Santa Cruz, que vamos a poner una imagen ahora, que es la que tienen en turismo. Y cuando llegan a esta isla por la margen norte, tratan de negociar con un grupo que estaba ahí, liderado por ingleses, que trabajaban con la harina de pescado, con el abono, tratando de secarlo y exportarlo. Y estaban ahí justamente con permiso del gobernador de Malvinas, porque acá realmente no había nadie. Entonces un poco, esto estaba muy abandonado, y eventualmente este muchacho tenía un reloj que lo querían todos los nativos, y al ver que el inglés y dos de sus compañeros cruzan en un bote para rescatarlo, arroja su reloj en un matorral de mata negra y se tira al agua, mientras los nativos trataban de recuperar el reloj. Y se salvó, y bueno, eso nos cuenta un poco esta historia de lo que había acá en la isla Leones, también la forma de vida de los tehuelches, que era muy duro. Y una cosa que me interesó mucho fue cómo cruzaban en el río Santa Cruz, ahí por Chicolicaique, usaban los mismos toldos que usaban de tienda, invertidos, dados vueltas, ponían las cosas adentro, las chicas, las mujeres, y los hinchaban con un caballo para cruzar el río, algo que desconocía, pero hay un dibujo que se llama el dibujo en el libro, ya podía acordar el nombre, pero bueno, esas fueron parte de las razones por las cuales todo este territorio quedó a la deriva por muchos años. El primero que realmente se interesó por la zona y se radicó acá fue el comandante Luis Piedrabuena. Ya por 1859 se establece en la isla Pavón, que está a unos 50 kilómetros de la costa. Todos ustedes, me imagino, conocerán la ruta 3, el paso sobre la isla, y ese lugar lo usó para negociar con los tehuelches, ganar su amistad, su respeto, su confianza,
ayudó mucho cuando se los pidió a muchos de los nativos para quién querían, de qué lado querían pertenecer cuando se hizo el arbitraje con Chile por los límites. Bueno, todas estas cosas que hizo Piedrabuena y varios otros, Moyano entre ellos, Lista, el Perito Moreno mismo, ayudaron a que se ganara mucho territorio gracias a que los nativos quisieran seguir siendo parte de Argentina, o lo que era el país incipiente de Argentina, ¿no? Hay una imagen bastante mala acá de lo que era originalmente la casa de Piedrabuena. Eso se había perdido, y bueno, se encontraron las bases, y sobre esa misma base se reconstruyó lo que está hoy día, que se usa para turismo muy bien ahí en la vecina localidad de Piedrabuena. Juan Piedrabuena, en el 74 ya llega el Perito Moreno, primero en un viaje que viene, y después también ese viaje venía Carlos María Moyano, que era un mendocino que quedó huérfano después de un terremoto en Mendoza. Se enlista en la Armada y llega a la mano de Piedrabuena a la zona. Y él realmente se enamora de toda esta zona, hace varias expediciones por Santa Cruz. Primero voy a ir al otro colono. Después de Piedrabuena, Rucó. Tengo ahí una imagen que es en Cañadón de los Misioneros. El Rucó lo insta Piedrabuena a venir de acá, era un industrial francés, en la época de 1870, cuando estaba el problema de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Lo invita a Piedrabuena a venirse acá, a instalarse y tratar de producir harina de pescado, aceite de pescado, y se viene con su familia, con todo un equipo, instala las viviendas, que son las que habían puesto recién. Exacto. Y tiene muy mala suerte porque los chilenos justamente entraban al puerto de Santa Cruz, la ría de Santa Cruz, como si fuera parte de Chile. Consideraban la margen sur del río Santa Cruz, para allá todo Chile. O sea que este hombre, cuando llegó ahí, le dijeron: no, pero mire, usted no está en, esto es Chile, acá no, con permiso de Sarmiento, no, esto es parte de Chile. Incluso llegaban las boletas de los navíos, en realidad, porque Chile tenía una flota de mar muy poderosa, en forma regular, y este hombre se termina yendo con los chilenos justamente porque no puede proceder. Es interesante que él negoció con Malvinas, trajo ovejas, trajo vacunos, pero bueno, se desparramaron por no haber alambrados, y eso era muy difícil producir, y las grandes mareas dificultaban lo que era la pesca y el cuidado de los botes que tenía. Así que se termina yendo con su familia después que fallece un hijo rescatando uno de los botes. La mujer también fallece, que lo atienden los chilenos de la PTAO o Chacabuco, creo que era una de las naves grandes de ellos, se quedan a asistirlo y fallece. Y después que se va con los chilenos, el hijo mayor vuelve a Buenos Aires con las pertenencias y desaparece en el viaje. Así que la verdad que la historia de los Rucó es bastante lamentable, ¿no? Y se radicaron en un lugar que se llama Cañón de los Misioneros, por dos misioneros anglicanos que vinieron a trabajar con los tehuelches en su momento, pero por ser nómades, uno de ellos se fue con Ushniker, siguiendo a los tehuelches, tratando de inculcar la palabra de Dios. Eran protestantes del Patagonia Missionary Society, que también estaban trabajando en Ushuaia y en la isla Keppel, en Malvinas, trabajando con los nativos, tratando de enseñarles labranzas, la forma de vida europea, en fin. Era un poco lo que se estilaba en esa época, y esta fue una tentativa que se hizo acá por un año, pero no dio resultado, básicamente porque ya venían loberos con aguardiente, con otras cosas para cambiarle a los nativos, y le pedían a los religiosos que también les diesen aguardiente o ron o lo que sea, y esto no era lo que ellos buscaban, así que se terminan retirando a Viedma y a Carmen de Patagones. Ahora sí, vamos con Moyano. Como había llegado en 74 con el Perito Moreno, y vuelve otra vez, ya se quedó en la zona,
Y en el 78, por estos problemas que hubo con Chile, que decían que esta parte de Patagonia les pertenecía, toman 2 barcos que estaban cargando guano en la isla Monteleón, la Jeanne Amélie, que era francesa, y la Devonshire, que era norteamericana, y a raíz de eso el gobierno argentino manda a la Comodoro Pi con una pequeña escuadra, que es lo que vemos acá en la pantalla, que reafirma la soberanía argentina al sur del río Santa Cruz, en el Cañón de los Misioneros. Al mismo tiempo, en la goleta Cabo de Hornos, que venía al mando de Piedrabuena, era el buque escuela de Argentina. Vienen los primeros cadetes Guardia Marina que juran la bandera a bordo de la corbeta Uruguay, ese mismo 1 de diciembre de 1878, desde que ahí nace la flota de mar. Es el día de la flota de mar, y también tomamos como nacimiento de Puerto Santa Cruz, digamos, ahí en el Cañón de los Misioneros, que después se trasladó un poquito a la desembocadura del río. A Moyano les contaba, él recorrió, fue nombrado primer gobernador en 1884, cuando se reparte el territorio de Patagonia en varios territorios, y él fue el primer gobernador de Santa Cruz, que fijó la capital en Puerto Santa Cruz, el que le decimos capital histórica. Hizo recorridos varios, remontó ríos junto con el Perito Moreno, descubrió el lago San Martín con el Perito, redescubrieron el lago Viedma. Posteriormente con Lister recorren todo el río Chico hasta sus nacientes, el lago Belgrano, el lago Burmeister. Después la expedición más larga que hace es por el río Gallegos, el río Coyle, recorre todos esos ríos, ve las bondades del suelo. Calcula acertadamente que los vinos se adaptaría muy bien en esta zona. Y también hace un viaje siguiendo el río Chico y todo lo que hacían los tehuelches cuando migraban al norte, llegando hasta la colonia galesa, yendo a Buenos Aires de paso, y volviendo a su regreso con un arreo de vacunos y de caballos. Posteriormente, en busca de gente que se radique con la aval de Avellaneda, con la ley Avellaneda, invita a colonos de Malvinas, que es donde había ovejas, había colonos, a que vengan a radicarse en el territorio, y es así que muchos de los colonos primeros que vinieron de esa fuente, y en varios viajes que hace junto con Dufour, el cuñado de Piedrabuena, se enamora de una chica isleña, Ethel Turner, y el segundo casamiento acá en el territorio de Santa Cruz es justamente entre el gobernador Carlos María Moyano y Ethel Turner en el año 1886. También vienen muchos arreos del norte, algunos más cercanos, pero el más reconocido es uno que vino de 4 escoceses desde provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, arreando 5.000 ovejas. Tardan 2 años, o sea que tuvieron 2 apariciones, 2 esquilas en el viaje. Realmente algo muy valioso. Tengo los nombres, bueno, Jameson es uno, Patterson, lo había notado en algún lado, McLean y Saunders, son los 4 que vinieron con todo este arreo que es memorable, pero hubieron otros más chicos también, y vinieron bastantes también en la zona de Chile, que también estaba poblándose todo el sur del estrecho. O sea que básicamente la primera emigración de arreos viene de toda esa zona. Acá vemos un arreo, no sé si de esa época, pero son fotos muy antiguas, así que hemos tratado de mejorar lo posible. Venir meses y meses atrás de un arreo, haber sido con el clima patagónico, el frío, el viento, es bastante inhóspito, y también no habrá sido lo mejor para la tierra, por más que en esa época era tierra virgen, así que no habrá sufrido tanto. Bajamos otra vez. Acá vemos la tropa de carro, una vez que se empezaron a poblar todos los campos del interior. Ya en 1895 ya había casi 400.000 animales en Santa Cruz. Ya se empezó a poblar toda la parte de San Julián también, yéndose un poco más al norte.
y ya para el 2005 ya había 2 millones de ovinos, o sea que ya la expansión era importante, ya se empezó a poblar más lejos, en la parte de la cordillera, precordillera, más al norte zona deseado, y lo último que se fue poblando la parte central, digamos, que eran unos terrenos, tierras de peor calidad, y bueno, no era tan fácil. Como verán, viajar en esa época, bajar la lana, llevar los víveres, era un desafío. Realmente los pioneros hay que hacerles un reconocimiento que nunca es suficiente, porque lo que han pasado muchos de ellos, la mayoría, diría, en realidad, es muy valioso y ha hecho que hoy tengamos lo que todavía está, y hoy que tenemos la facilidad de las cosas que tenemos, realmente valoramos muchísimo más esto, ¿no? Junto con los pioneros, ahí vemos los carros, las carretas, normalmente subían con todos los pertrechos para el año y volvían con toda la cosecha. Eso llegaban a los puertos. A ver si tenemos, acá tenemos por ejemplo el puerto San Julián. Ahí se dejaban todos los fardos en la costa. En esa época el estrecho de Magallanes era el único vínculo que había entre el Pacífico y el Atlántico. Por lo tanto había mucho movimiento de embarcaciones. Cuando los ingleses toman Malvinas en 1833, utilizaban una base, estaban también poblando Nueva Zelanda, Australia, que era importante, y los españoles también usaban, los norteamericanos, cuando empezaron la fiebre del oro en California, la gente del este pasaba por el estrecho de Magallanes para volver otra vez hasta el oeste de Estados Unidos por el tema del oro. O sea que hay mucho movimiento, y bueno, ahí se expandió y se hizo muy fácil manejar todo el tema de embarques, etcétera, del producto para diferentes puertos, tanto del norte de Argentina como para Europa y otros países. Acá una idea del trabajo que era. En Santa Cruz había un gremio de estibadores, eran alrededor de 300 personas que trabajaban acá en estiva, cargando y descargando todos los barcos. La costa de la ría eran todos galpones, con un riel que pasaba por medio de todos los galpones, tenían abierto las dos entradas y la salida, iban dejando los pertrechos, todo lo que venía para cada negocio, tenía su galpón, y ahí iban dejando las cosas que venían en los barcos. Después lo llevaban a las casas comerciales, o el ganadero pasaba con su vehículo a recolectar todo el bolserío, cosas grandes, dentro de los galpones. Acá vemos todo a mano, obviamente. En esa época todas las cosas no había máquinas, así que la mano del hombre pequeño era lo que servía y se usaba. Y Santa Cruz, bueno, todos estos pueblos costeros, su razón de ser básicamente era esto: abastecer a todo el interior de Santa Cruz con los pertrechos y sacar todas las cosas de la producción. Con el tiempo ya empezaron los frigoríficos. Primero fue el de Río Gallegos, Swift, de 1910. Después vino el de San Julián, que también es Swift, en 1914, creo. En 1920 se arranca el Armour, que es el que tengo acá, porque tenía fotos de Armour. Esto está en la confluencia del río Santa Cruz y el río Chico, lo que se llama Punta Vil. Fue el más moderno, creo, de los frigoríficos, aunque Cap deseado después más adelante. Y entre todos los frigoríficos se faenaba, si mal no recuerdo, algo de 2 millones de cabezas, también tomando en cuenta otro frigorífico que estaba en Puerto Natales. Hay por ahí Mike o Marcos, están más duchos en los números, así que ellos más adelante les van a poder dar mejor información de toda esta parte. Pero esto es el frigorífico Armour acá en Santa Cruz, que bajaban todos los botes lo que en la actualidad era el pueblo, y ahí se han transbordo a los buques frigoríficos que ya funcionaban. El transporte obviamente era muy precario. El año pasado la Sociedad Rural de Santa Cruz cumplió 90 años. Estoy buscando datos de 1930, que fue el año que se fundó.
Los problemas más graves que había era la comunicación. Había problemas que buscara la forma de comunicarse porque el río Santa Cruz había sido cancelado 2 meses a causa del fuerte invierno y por lo tanto nadie había podido cruzar a caballo y eso del norte a sur. O sea que se imaginan ustedes hoy día si pasase algo así, complicado sería para todos, ¿no? Pero las chatas, las balsas, estas subieron y se usaron hasta los años 60, en que se hizo el primer puente Bailey al oeste de Pirabuena, y después en el 66 que se hizo el puente sobre el río Santa Cruz actual, que acaban de reparar. Eso es la balsa de Pirabuena. Acá puse un gráfico que es un poco la distribución de las nacionalidades que había a principios de siglo, que acá ven un 23% británicos, yugoslavos un 3%, franceses un 8%, alemanes un 20% y españoles un 35%, redondeando números, como para tener una idea de cómo estaba compuesto esto. Y como había ya en Río Gallegos, entidades bancarias y eso, tenemos anécdotas como la del asalto al Banco Tarapacá, que fue llevado a cabo por miembros de la banda de Butch Cassidy, que era un ladrón de trenes, de bancos, con una banda en Estados Unidos, y cuando la agencia Pinkerton los empezó a perseguir ya demasiado cerca, se vinieron para Sudamérica, Sundance Kid, el Lombro, Butch Cassidy, y la mujer de esa Place, que era la mujer del Lombro, y se establecieron en Cholila. Y este asalto al Banco de Tarapacá, que vamos a ver ahora, se llevó a cabo en 1905. Fue muy renombrado en su momento porque no se conocía ese tipo de delito. Y se hizo, 2 americanos que se hicieron pasar por compradores de campo, recorrieron buena parte de la provincia. Y cuando pensaban que estaba la plata para pagar sueldos y eso, bueno, hicieron el golpe y escaparon a caballo hasta el puesto La Leona de Hueraique, donde cambiaron caballos, y ahí tenían sus pertrechos y huyeron. Se encontraron cerca de Moyaique con la señora Smith, que era de la estancia Coinlet, y después se encuentran a mi abuelo justamente en los cerros de Chonque, que es cerca de mi casa. Así que tuvo una historia ahí muy pintoresca, que suponemos que esa era Roberto Ryan y un tal... bueno, ya me va a venir, pero eran de la banda de Butch Cassidy, incluso había parado ahí con él. Y bueno, eso es una historia más. Acá agregué algunas cositas digamos, de los caminos en esa época. Mi abuelo, tengo la anécdota que venía de la Margarita, que había una balsa en la Margarita, por eso está en la zona de Corpen, y ese pedazo era siempre muy, muy malo. Y un día que venía se encaja, se queda empantanado con su autito, y viene otro vehículo de Paso Ibáñez, que estoy día aquí era buena, yendo para la cordillera. Le baja un caballero, se pone bota de goma, le ayuda a sacar el coche que estaba empantanado, después se presenta y era el gobernador Gregores, que andaba recorriendo, así que de ahí hicieron una amistad, y de ahí mi abuelo vino a trabajar acá en la Comisión de Fomento por varios años en Santa Cruz. Pero un poco los caminos eran muy precarios. Después empezaron a la orilla de los ríos. Estas son fotos de cuando los campos estaban todos poblados, las familias vivían en el campo, los hijos, como ahí decía Mike cuando la introducción, nosotros íbamos pupilos, los padres quedaban trabajando en los campos, y llegaron a haber 1.200 estancias en Santa Cruz pobladas con 40.000 personas en su momento, en su apogeo, y casi alrededor más de 8 millones de cabezas hasta los años 50, en que empezó la tendencia al declive. Pero ha sido una forma de vida, más que la parte de producción ha sido importante, evidentemente, pero ha sido una forma de vida en el campo, hasta que los campos ya, por mal manejo, por negligencia, por naturales, los volcanes Hudson, como decía Mike recién,
la sequía y los cambios climáticos han hecho que esto ha cambiado muchísimo. Pero por otro lado, bueno, ahí vamos a pasar a mostrar un poco lo que era también toda la reunión de las familias cuando nos juntábamos. Esta es la balsa que también cruzando el río, que todas las familias se juntaban para producir y mantener lo que hoy día costaría mucho menos por la maquinaria que hay, así que hay que, creo que apuntar a volver a esos años, ¿no? Hay para ir terminando, redondeo de los imágenes que encontré ahí del transporte posterior a los carros, los pocos puentes que se iban construyendo en los años 30, fueron reemplazando toda la parte de carros. Ahí veía en el año 30 también que habían hecho un experimento, el primer camión jaula que bajó de la carretera, llevando 73 corderos, que habían llegado en perfecto estado a Paso Ibáñez, así que lo consideraban como un éxito y auguraban un buen suceso a todo lo que era el tránsito motor por la provincia, lo cual evidentemente fue, y bueno, hoy día es mucho más mucho moderno. Y última, la subió mi hija, es de una familia de las tantas ahí, no sé muy bien dónde es, pero un poco de la época de los inicios, el vestimenta, los vehículos, en fin, la forma de vida era todo tanto más rústico que hoy, y sin embargo hicieron todo por quedarse y contribuir y haciendo patria de esto. Hoy día sigue siendo suelo argentino y creo que tenemos la misión de tratar de recuperarlo, hacerlo producir mejor, con más cuidado, con más cuidando el ambiente, cuidando todo lo que se pueda, y bueno, que siga siendo lo mejor posible. Así que bueno, es una introducción, después la parte de la relación ahora lo va a dar otras personas, en relación de las huelgas, etcétera, en relación con los nativos. Así que bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias por permitirme colaborar en algo, y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, James. Qué gusto poder escuchar de primera mano todas esas anécdotas también, ¿no? Que vienen heredando de la familia. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por compartirlo con nosotros. Ariela, un gusto realmente. Ariela, ¿estás por ahí? Cada vez que digo Ariela me Estoy acá. nombrando a Ariela Aristizábal, ya muchos de aquí la conocemos. No sé si la presenté correctamente antes. Bueno, te doy el lugar a que presentes a nuestros próximos disertantes, si te parece. Bueno, no, la verdad es que, como decimos en el campo, me metiste en un brete porque no lo tenía preparado. Pero ¿Lo conoces más? Lo conozco a Pablo Bicher, y la verdad es que hemos tomado la decisión de abordar estos dos temas de la mano de dos historiadores, porque son personas que vienen estudiando sobre este tema y vienen investigando sobre este tema, y consideramos que como se cumplen 100 años de la huelga del 21, queríamos realmente abordar este tema de mano de historiadores, partiendo de la base de que nosotros sabemos que con esta huelga perdimos todos, ¿no? Y con el desenlace de la huelga, por supuesto, con más razón, pero queremos que lo traten ellos con el conocimiento y el respeto que merecen. Así que les doy la palabra a Pablo y a Milagros. A Pablo Bicher, por supuesto que todos lo conocen bastante porque por lo menos ha hecho relevamientos de varias familias en Santa Cruz, por lo menos es el conocimiento que yo tengo. Perdón si soy un poco escueta en mi presentación, pero realmente no lo tenía preparado. ¿Está Pablo por ahí? Bueno, no sé si nos escuchan, Ariela.
Ay, sí, Milagros, perdón. No, porque yo voy a hacer una introducción histórica y entonces Pablo se va a encargar de el tema que él maneja más, que son los testimonios a los pobladores que vivieron esos momentos. Así que lo habíamos organizado así. Bueno, en el programa figuraba primero el tema de las relaciones con los indígenas, pero bueno, ya que hiciste la introducción, vamos a hablar del tema de las huelgas. Agradecemos en primer lugar la invitación hecha por vos, por la Asociación de Guías y también por Miguel Obar, y nos sentimos muy contentos de poder aportar algo desde nuestra visión de historiadores. Como charlábamos con Pablo, la misión del historiador es iluminar el pasado a través de los aportes, no juzgar y mucho menos juzgar desde los valores que tenemos actualmente. Tampoco separar la historia en buenos y malos. Hay una infinidad de matices, sobre todo en temas tan candentes para la historia de Santa Cruz como es el de las huelgas. También lo que nosotros queríamos plantear, cuáles fueron las causas de estas huelgas. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo que significó la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial que cuando duró la demanda de productos del campo santacruceño entusiasmó a los productores, los hizo también endeudarse en muchos créditos, y luego la posguerra, en la cual los países europeos que habían estado en conflicto tienen que dedicarse a restaurar sus economías maltrechas y sus poblaciones más maltrechas aún, va a hacer que esa demanda, que parecía eterna, se va a cortar, con lo cual los productores se quedan con las deudas. Y fundamentalmente lo que van a hacer es tratar de capear el temporal, reduciendo o no aumentando los salarios de los peones rurales. También tenemos que ver que gran parte de los trabajadores rurales pertenecían a Chile. En Chile sí se había empezado a organizar un movimiento obrero bastante desarrollado, que va a tener conflictos muy serios a comienzos de 1910. También recordemos lo que fue en 1919, el conflicto en el frigorífico de Puerto Boris, y ese miedo a que el movimiento obrero santacruceño se copiara del movimiento obrero magallánico va a hacer que las fuerzas de seguridad de ambos países y las autoridades de ambos países decidieran actuar mancomunadamente para cerrar las fronteras a los que se escapaban, en primer lugar de la represión en Magallanes y luego, cuando es 1920, de la represión en Argentina. Hay también, como un elemento más para complicar la situación, hay una cefalía del poder político. Era tradicional el conflicto entre el gobernador y el juez letrado, que eran los funcionarios designados por el gobierno central, un conflicto que va a llevar a la partida del juez Viñas y a una especie como de intervención federal, con lo cual cuando suceden las huelgas hay un gobernador interino, con todo lo que eso significa en el momento de tener autonomía, que de acuerdo a la organización del territorio, la autonomía del gobernador era siempre bastante limitada. También lo que tenemos que tener en cuenta es que no fue un conflicto solamente en la zona rural, que es lo que más se recuerda, lo que tiene más prensa, sino que hubo una sucesión de conflictos anteriores, más bien de zonas urbanas, podríamos decir, conflictos en los frigoríficos, que era la empresa que nucleaba una mayor cantidad de mano de obra, ya que el trabajo rural implica una mano de obra muy dispersa. Los frigoríficos sí concentraban una gran cantidad de mano de obra, y eso permite siempre una organización gremial.
También la instalación del ferrocarril de Puerto Deseado en la zona norte de la provincia va a dar origen a un conflicto importante de los trabajadores, y también los trabajadores portuarios, que como muy bien muestra Luis en la foto, era un trabajo muy duro. Una de las primeras medidas que piden es el peso que tenían que acarrear sobre sus hombros, y también por la dependencia de la economía de Santa Cruz del mercado internacional, un conflicto portuario, y eso también se ve en la ciudad de Buenos Aires, un conflicto portuario apunta directamente al corazón de la economía y por lo tanto era muchísimo más importante y más grave que un conflicto en el ferrocarril o en los servicios urbanos, ¿no? Porque también tenemos conflictos urbanos, y por eso la figura del gallego Soto es tan importante en Río Gallegos. En la ciudad de Río Gallegos, él lleva a cabo un conflicto en el área de servicios, y luego eso se traslada al campo santacruceño, y ahí sí, entonces, las huelgas se convierten en algo más masivo, pero también teniendo en cuenta las características de que son grupos que actúan en forma bastante dispersa. Por lo tanto, los testimonios de los que vivieron las huelgas en el campo son testimonios muy variados, de acuerdo a qué grupo de huelguistas estuvieran desempeñándose en la zona donde ellos vivían, ¿no? Entonces, eso nos tendría que ayudar a ver la realidad de las huelgas, de las cuales, como muy bien dijiste, Ariela, se cumple el centenario, de una manera mucho más amplia, más diversa, más compleja, con muchísimos actores, ¿no? Porque, bueno, una cosa era el trabajador en el frigorífico, otra cosa era el trabajador en el ferrocarril, otra cosa eran los portuarios, otra cosa era los que trabajaban en el área de servicios urbana, y otra cosa era también el hecho de los trabajadores de campo. Por lo tanto, cada uno va a hacer demandas, obviamente específicas para su situación, pero muy diversas. Y nosotros consideramos que el pensar solo en las huelgas como un conflicto de trabajadores rurales es empobrecer todo este proceso que mencionamos comienza a fines de, a fines de la primera década del siglo XX, y perdura hasta, sí, el clímax que se logró con la represión llevada por el gobierno central hacia los trabajadores rurales. Ahora entonces, teniendo en cuenta que no tenemos demasiado tiempo, les voy a dar la palabra a Pablo Bicher. Compartimos la misma máquina, o sea que ahora va a haber un pequeño cambio de ubicación. Así Pablo les comenta a través de los testimonios todo esto que se vivió en Santa Cruz y que se engloba con el título de Las huelgas de los peones rurales. Hola a todos. Continuando con lo que presentaba Milagros, quiero decir que estamos hablando de un tiempo donde la vida no valía mucho, a veces la vida no valía nada, tiene que ver con un momento difícil de mucha precariedad en lo que son las comunicaciones, los caminos, pobladores aislados. Bueno, en cuanto al poblador, muchas veces hablamos del estanciero, del ganadero, ¿no? Quiero romper un poco con ese mito que perdura hasta esta fecha, que tiene que ver con el mito del estanciero rico y poderoso, ¿no? De hecho, está el juego, el estanciero. Y esto tiene que ver con distintas situaciones que sucedieron en época de bonanza, del lanero, donde a veces ciertos lujos contribuyeron a que se formara ese mito. Me acuerdo cuando me contaban que don Pedro Urbina, uno de los primeros pobladores de la zona de Río Gallegos, con su estancia
la Carlina, cerca de 1900, venía al pueblo, iba al Progreso, que empleaba lo más selecto de los pobladores de la época, antes que se formaran las asociaciones étnicas, y en el Club Progreso, si no tenía fósforo o algo para encender su cigarro, sacaba un billete y de la salamandra lo encendía y encendía su cigarro, ¿cierto? Entonces, esa anécdota replicada, ¿sí? Repiteada, diríamos hoy, empieza a generar esta figura del estanciero rico y poderoso. Quizás fue un billete como hoy sería un billete de 2 pesos, de 5 pesos, pero suficiente como para que un mito naciera. Don Victoriano Rivera, que después de muchos años de trabajo logra labrar una fortuna y establecerse aquí sobre la margen norte, Estancia Bahía, y pretende hacer una casona con aires palaciegos, ¿no? Cuando venía al pueblo a hacer sus trámites, estamos hablando de 1906, preguntaba si veían su casa nueva del otro lado y la gente le decía que no lograba divisarla desde la costa. Entonces llama nuevamente a la cuadrilla de albañiles y hace adosar una segunda planta, ¿no es cierto?, de donde se divisaba todo el movimiento de la desembocadura, ¿no es cierto?, del Atlántico, el estuario de Ríos Gallegos, el movimiento marítimo. Bueno, son pequeños condimentos que señalan cómo pueden hacer un mito, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que, además de las grandes compañías, que los distintos problemas en la ley de tierras en nuestro país dejaron que quizás se ocuparan grandes extensiones de tierra, que después el mismo Estado fue corrigiendo en las distintas décadas. Las estancias grandes no eran, en su mayoría, ¿no es cierto? Habían más estancias medianas o pequeñas, donde había un trato más familiar con el trabajador, con el peón rural. Hay que entender que el poblador ganadero muchas veces, antes de transformarse en estanciero, fue peón. La mayoría de ellos fueron peones trabajando para otro, ¿sí? El sueño de la tierra estuvo siempre vigente, antes y después de las huelgas rurales. De hecho, James mencionaba toda esta camada de malvineros, escoceses, ovejeros. Bueno, todos ellos eran peones de la Falkland Island Company, la FIC, que tenía la mayor parte de las extensiones de las islas. Entonces, me parece que es interesante analizar ese grupo humano donde en qué lugar sorprende la huelga a cada uno, en qué lugar de su situación económica, social, en una época donde todos buscaban el ascenso social. Bueno, hay testimonios realmente que son desgarradores de la huelga. Lo que hay que tener en cuenta, y siempre digo, y lo explicaba Milagros, no poner a todos en la misma bolsa de los grupos que actuaron en esa época. Ni todos fueron muy buenos, ni todos fueron tan malos. Y una de las causas por las que se va desvirtuando la huelga tiene que ver con algunas facciones y situaciones de peligrosidad y de violencia, ¿no es cierto?, que quizá ponen en bandeja la excusa después para reprimir, para que el ejército argentino finalmente reprimiera, terminando la segunda huelga. Cuando uno entrevista a familias y con nuestros abuelos se reviven esos años, es muy interesante. James mencionó a la familia Smith, que fueron testigos de cuando pasaban los bandoleros, ¿no es cierto?, los que habían asaltado el banco de Tarapacá en Gallegos. Bueno, las señoras Smith recordaban el perfume de la mata negra y se les erizaba la piel, ¿no? Se les ponía la piel de gallina cuando en verano sentían el perfume de la mata negra en flor, porque eso evocaba los recuerdos del miedo. En el texto de Ernesto Boslaski aparece cómo se vivió el miedo en las huelgas rurales. Y creo que la microhistoria a veces nos enseña y echa luz sobre momentos muy difíciles de nuestra historia. Hay testimonios desgarradores, puedo mencionar
algunos, por lo menos los que más me conmovieron a mí en estos últimos años de entrevistas, tiene que ver con esta cadena de llamado donde llegaba alguien de un país europeo, de Chile, iba llamando a su hermano, a un pariente, a un amigo. En este caso, Benito Tresguerres, carpintero, aquí muy conocido en Río Gallegos, llega un hermano mucho más joven, casi adolescente, y bueno, la primera posibilidad laboral siempre era el campo. En el campo se podía trabajar en distintos oficios, alambrador, puestero, bueno, carpintero, molinero, infinidad de posibilidades. Este muchacho termina participando en la huelga, algunos forzados, otros por decisión propia, y eso hay que explicarlo también, y de repente se encuentra que una facción del ejército lo lleva, les hacen cavar la fosa y los van a fusilar. Bueno, alguien logra salvarlo en un momento, porque muchas veces los militares llamaban a los ganaderos de la zona o administradores de las compañías para ver si se podía salvar a alguien o si tenían algo que decir, y la gente de bien trataba de salvar a todos los que pudieran. Otros hicieron lo contrario. Y en este caso logran salvar a este muchacho muy jovencito, y la triste anécdota es que este muchacho, al cavar su fosa, experimentó un trauma psicológico tan fuerte que él solamente decía que se había visto muerto, que en un instante él se había visto muerto y nunca más recuperó su cordura, y de hecho cuentan sus sobrinos que la familia debe internarlo en Buenos Aires, hacer un viaje en barco e internarlo definitivamente en el Hospicio de las Mercedes. Y este no es el primer caso de locura por el miedo en las huelgas rurales. Está también el caso de una mujer croata, de una estancia en la zona de Calafate, el lago argentino. Hoy en esa estancia siguen sus nietos y sus bisnietos trabajando en ganadería. Y también esta mujer, sin el marido en la casa y con 2 hijos pequeños, con mucho miedo por si venían los huelguistas, decide esconderse con sus chiquitos debajo de la letrina. Ustedes saben lo que es una letrina, ¿no es cierto? Era el baño rústico de esa época, donde hay un pozo, ¿sí? Una estructura de madera, una pequeña casilla con una puerta, y bueno, ella está muchas horas, quizá días allí, entrando y saliendo para que sus hijos estuvieran protegidos. Bueno, ella también perdió la razón, ¿no? Y hay otros casos, quiero contar uno más que me parece el más desgarrador, que es el de la familia Freire. Allí ellos tenían el hotel del río Mitre, allí cerca de Calafate, y también el hombre de la casa no estaba porque era perseguido por los militares. Ella estaba con sus hijos pequeños, también embarazada, y cuando llegan los militares piden que salga el hombre de la familia. Ella explica que no, que está sola con sus hijos, y empieza una balacera donde ella atina a escapar por la puerta trasera y tratar de cruzar el río con sus hijos. Y aquí es muy curioso, ¿no? Cómo puede trabajar la psiquis humana, porque ella se detuvo en la mitad del río y allí se detuvo su vida. Ella pierde el embarazo y pierde la razón también, ¿sí? El miedo, cómo trabaja el miedo, el pánico, y cuenta la familia que fue una historia muy triste porque los hijos después son repartidos entre los tíos porque ese padre no puede sostener tantos pequeños, se crían con parientes, y ella es internada también en un lugar especial en Buenos Aires, y contaban los enfermeros que al momento de bañarse ella siempre pedía que fuera agua helada. Su vida se había detenido en la mitad del río en ese momento, en esa situación tan especial. Volvió a Calafate en los años 70, los nietos la llevaron a pasar sus últimos años en Calafate, pero con una mente aturdida y muy perdida en el tiempo. Y de estos testimonios hay muchos más, y tienen que ver con humanizar ese momento y no caer en esto de buscar culpables y victimarios y nada más. En cuanto a los que, es interesante ver los que salvaron las vidas, ¿no? A
a personas que estaban a punto de ser fusilados. Hay muchos testimonios. Recuerdo cuando una amiga me contaba que se encuentra en un pub hace unos años y alguien se le acerca y le dice, ¿vos sos fulana de tal, bisnieta de fulano? Sí. Dice, mira, a mí me contaron en mi familia que tu bisabuelo le salvó la vida a mi bisabuelo en una fila de fusilamiento, ¿no es cierto? Fíjense las historias que se van entretejiendo. Decía anteriormente que el sueño de la tierra perduró siempre. De hecho, muchos trabajadores rurales de esa época, estamos hablando sobre todo de colonos europeos, españoles, después se dedicaron, trataron y muchos lograron poblar un campo, eran bolicheros y lograron transformarse en estancieros, eran fleteros, lograron transformarse en estancieros. El sueño de la tierra perduró siempre. Y la vida continuó con mucho, como con un pacto de silencio los primeros años, de ese tema no se hablaba. Imagínense una comunidad tan pequeña en ese territorio. Por mucho tiempo era un tema un tema tabú prácticamente. Y la vida continuó, y es interesante ver que descendientes de los distintos bandos, descendientes de huelguistas, descendientes de ganaderos, descendientes de los policías de la época que estaban subordinados al ejército y también fueron por mucho tiempo mala palabra para el trabajador rural. Esa familia, esas personas fueron integrándose, y hoy es interesante ver niños, digamos, que son descendientes de ambos bandos, ¿no? Es decir, la vida en algún momento continúa y la integración siguió adelante. No deja de ser una herida abierta para la historia de Santa Cruz, sin duda, y hay mucho para conversar y echar luz, como bien explicaba Milagros. ¿Quiénes somos para juzgar? Siempre digo que pasaron 100 años y debemos ser muy respetuosos al momento de tocar estos temas en cuanto a que todos los actores sociales, de hecho, desde los fusilados, por supuesto, pero todos los que participaron también y que sobrevivieron, todos ya no están. Entonces, ¿de qué manera nos referimos a ellos y de qué manera tratamos de acercar las partes, tratar de buscar un criterio y no caer en un relato que tenga que ver con el fanatismo y con acusaciones que terminan siendo anacrónicas, me parece. Y hace unos años, charlando con el profesor Osvaldo Topsic, gran investigador también que tuvo Santa Cruz, él se refería a no victimizar a los huelguistas, a los peones, porque de esa manera le estamos quitando entidad ante una lucha muy legítima que estaban llevando a cabo frente a distintas circunstancias. Entonces, para muchos es fácil victimizar, y si hablamos de los tehuelches también, pero le estaríamos quitando entidad. Me parece que la discusión va por otro carril. No sé si... ¿Cómo estamos con los tiempos? Hola Pablo, estamos bien con los tiempos. Buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a pasar al tema tehuelches, ¿o van a hacer alguna pregunta? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, las pueden subir al chat. Bien. Mientras, muy interesante, James, la participación de James, por supuesto, y me quedé pensando cuando James tocó el tema de Darwin, ¿no? Y la famosa frase Patagonia, tierra maldita, que le acuñaron a Darwin, y que él en realidad dijo, the curse of sterility is in the land, ¿no? La maldición de la esterilidad pesa sobre esta tierra, porque él no vio los valles de Santa Cruz, digamos que casi todo lo que vio fue agreste, y por eso esa aseveración. Y hoy uno sigue escuchando la frase Patagonia, tierra maldita, y la seguimos replicando. Hay un trabajo de Armando Brown Menéndez donde busca la traducción original para
para romper con ese mito también, ¿no? Pablo, hay una consulta que están haciendo que está relacionado a huelgas. Si querés, antes de que cambies el tema. Vamos. Consulta, ¿cuál es el libro o autor que habla sobre la huelga que las mujeres rememoran? A ver, ¿cuál es el libro o autor que habla sobre la huelga que las mujeres rememoran la huelga con el aroma de la mata negra? Ah, claro, no, eso no está eso está en una historia familiar y después en el libro de los británicos, el tema del aroma de la mata negra. Con Milagros lo colocamos en el capítulo de huelgas en el libro que nos encargó el Club Británico para su centenario. Son los británicos en Santa Cruz. Allí, en ese capítulo de la huelga, están esos testimonios, que es de las hermanas Smith de la estancia Coinlet, que ellas sentían el perfume de la mata negra y se les erizaba la piel porque evocaban el miedo que habían vivido en la huelga rural, que el miedo tenía que ver con que los huelguistas podían asaltar las estancias. De hecho, bueno, hubo mucho robo de caballada, destrozos, incendios. Estamos hablando de distintas facciones dentro del movimiento huelguista, ¿no? Perfecto. Entonces, como para pasarlo en limpio, ¿es de acceso público? El libro de... ¿Ese libro? Acceder. O por si alguno lo quiere buscar y tiene intenciones de acceder al mismo. El libro de los británicos en Santa Cruz lo vendía el mismo Club Británico y después el mismo club suministraba ejemplares a Martín Fierro. Sé que quedaban pocos ejemplares, pero seguramente se puede subir, podemos subirlo, ¿no es cierto? Tendremos que preguntarle a la comisión del club si se puede subir, sobre todo los capítulos que hacen referencia a esto que estamos hablando. Perfecto. Quedamos ahí a la espera de las novedades y cualquier cosa nosotros después nos encargamos de difundirlo. Encargamos, fantástico. Bárbaro, muchas gracias. Bien. ¿Pasamos al tema Tehuelches? Pasamos, no hay ninguna otra consulta de momento. Muy bien, gracias. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Milagro, te escuchamos. Bueno, perfecto. También yo quería agradecer el envío del mapa de las huelgas de Santa Cruz, que se lo mandé a Ariela, porque yo personalmente no manejo mucho el tema de incluir fotos o PowerPoint en mis exposiciones. La que me facilitó ese mapa fue la doctora Bettina Ferrante, de la Unidad Académica de Río Gallegos, de la UMPA, cuya tesis de doctorado, ella es del área de letras, fue justamente sobre las huelgas y la visión en la literatura de las huelgas de los peones rurales. Así que por eso me pareció un mapa muy interesante y que, bueno, puede ser de utilidad para las guías de turismo. Respecto al tema de la relación con los tehuelches, también un poco lo que dijimos con Pablo respecto a las huelgas del 21, poner un poco de elementos históricos a una realidad muy compleja que también está muy cargada de juicios de valor y también está muy cargada de mitos, ¿no? En primer lugar, en Santa Cruz no se produjo la conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto o la expedición militar contra los indígenas se produjo en la zona norte de la Patagonia, en la zona del Río Negro. Estuvo comandada por el ministro de guerra del presidente Avellaneda, que fue Julio Argentino Roca, y luego continuada por otros militares cuando la expedición se dirigió hacia el territorio del Neuquén.
Por lo tanto, no fue Roca el que tomó la decisión, y eso también nos interesa siempre remarcar. Fue una decisión del presidente Avellaneda y con la aceptación por parte del Congreso de la Nación. Es muy interesante el discurso de Avellaneda al Congreso de la Nación, en el cual solicita los fondos para esta expedición militar, con una serie de apreciaciones terribles respecto al indígena, ¿no? Bien, y respecto a los indígenas tehuelches en Santa Cruz, los misioneros de la congregación salesiana, cuyo carisma era evangelizar al infiel a través de los llamados sueños de Don Bosco, ellos mismos reconocen que había muy pocos tehuelches y que estaban muy dispersos, por eso en realidad su carisma lo trasladan a educar a los niños blancos de Santa Cruz, siempre teniendo en cuenta esa intención de evangelizar al indígena que vivía en las zonas rurales. Hay una gran variedad del trato con el tehuelche. Hubo sí quienes se dedicaron a exterminarlo desde el punto de vista de la actividad privada, por lo tanto no se puede hablar de un genocidio, ya que la definición exacta de genocidio es la decisión por parte de un gobierno o de un Estado de exterminar a una población por motivos étnicos o religiosos o políticos, pero en este caso fueron emprendimientos más privados, por lo tanto exactamente no se puede hablar de un genocidio con el indígena. En segundo lugar, si bien hubo estancieros que los trataron muy bien y hay unos testimonios muy interesantes, en todos, y también podemos decir que los integrantes de la congregación salesiana o del Instituto de María Auxiliadora no tenían la intención de exterminar al indígena cuando se lo llevaban a sus colegios e internados, pero sí en todos estaba la idea de que el indígena pertenecía a una cultura inferior, una cultura que estaba en vías de desaparecer, que siguiendo un poco la idea del darwinismo social debía desaparecer en pro de una cultura superior, que era la cultura del hombre occidental, y que la gran tarea que el hombre occidental podía llevar a cabo era rescatar a los indígenas, que eran, de acuerdo a las leyes de Indias, eran menores de edad, civilizarlos, culturizarlos, occidentalizarlos, y eso significaba cambiarles las pautas de vida, cambiarles la lengua, por eso es que hay muy pocos actualmente hablantes de la lengua tehuelche, cambiarles la vestimenta, que es una pauta cultural importante, cambiarles la alimentación, y empezar que el indígena empiece a comer alimentos cocinados, ¿no? Un poco esa diferencia que los primeros antropólogos marcan entre los que comen alimentos crudos y los que comen alimentos cocinados, como que fuera un escalón más en la civilización, que dejen de estar dispersos, que empiecen a agruparse, que empiecen a trabajar, como si lo que el tehuelche hacía fuera algo improductivo. Y en ese sentido, como muy bien hace años planteó el doctor Jorge Filippo, se quiebra la cosmovisión indígena. Él decía que además sí de las enfermedades, productos de los virus que traía el hombre blanco y que se acentuaban al estar los tehuelches demasiado juntos en una ciudad, en un lugar, perdón, o sea, el aislamiento social que ahora se está preconizando para luchar contra el COVID no era pensado algo positivo. Y lo que dice Filippo entonces que además de esas causas visibles, mensurables, el hecho de que el tehuelche ya considerara que su mundo era inviable, el blanco le había puesto alambrados, el blanco le había dicho en qué lugares circular,
el blanco le había quitado el acceso al guanaco, que era un poco su alimento y su forma de vida. Eso provoca un descalabro anímico y todos sabemos que el desequilibrio, digamos, psicológico es una de las causas por las cuales las enfermedades hacen presa fácil en un individuo. Por lo tanto, la labor de las congregaciones religiosas, católicas, pero en el caso de Tierra del Fuego, el de los anglicanos, va a llevar con un argumento que ellos consideraban positivo, que era evangelizarlos, como dijimos, evangelizarlos era culturizarlos a la manera occidental, va a llevar a la desaparición del tehuelche. Los mismos misioneros de Tierra del Fuego tienen que ir cerrando sus misiones, sus establecimientos, porque se mueren los indios, o los indios que estaban más íntegros psicológicamente deciden escaparse de esas misiones o de esas reducciones, con lo cual entonces se ven obligados a irlas cerrando o a transformarlas, en el caso de la misión de la Candelaria en Río Grande, en transformarlas en colegios con internados. También esa búsqueda del tehuelche en sus lugares originales, en las zonas rurales, provocaba la presencia de los misioneros salesianos, los cuales el padre Torres es uno de los más conocidos, o el padre González. ¿Qué hacían estos sacerdotes? Los iban a buscar y convencían a los padres de que lo mejor que le podía pasar a sus niños eran ser llevados a los internados salesianos y de María Auxiliadora y ahí educados, por lo cual educados significaba educarlos en la historia argentina, en el idioma castellano y en las pautas de vida de los argentinos. Pensemos simplemente lo que podía significar para un niño, y en esto los testimonios de los niños blancos cuyos padres los mandan a internados, pensemos en los británicos, por ejemplo, son muy explícitos respecto a lo que sufrían encerrados entre cuatro paredes, alejados de su familia. Y pensemos que eso que los niños británicos describen con tanto sentimiento, pasados muchos años, era lo mismo que podían sentir los niños tehuelches, si bien no tenían la posibilidad de contarlo, y muchas veces si lo contaban se podían sentir mal porque, bueno, estaban criticando subliminalmente a quienes aparecían como los grandes benefactores de su raza, que como dijimos son la Congregación Salesiana y la de María Auxiliadora. Y también cuando Pablo hablaba del tema de las huelgas, las nuevas corrientes de la historia se ocupan de estudiar los sentimientos, ¿no? de estudiar la sensibilidad, de estudiar los sentimientos, la afectividad, y eso es importante cuando uno se acerca actualmente a la historia, y consideramos que para las guías de turismo ese es un buen gancho para que los escuchan o las escuchan se sientan más partícipes de los momentos que ellas están y ellos están describiendo, ¿no? Porque la sensibilidad podemos decir que se mantiene a lo largo de los siglos, va cambiando la forma de vida, la forma de alimentación, la forma de trasladarse en este inmenso territorio que es Santa Cruz, pero seguimos sintiendo lo mismo independientemente de las razas y independientemente de nuestra educación. Así que bueno, por mi lado nada más, ahora los vuelvo a dejar en manos de Pablo, que tiene una gran cantidad de testimonios respecto a las relaciones con los indígenas tehuelches en el territorio de Santa Cruz. Sí,
siempre me apasionó el tema de los tehuelches. Una vez comentando con un amigo que tiene ancestros tehuelches, yo le decía, qué fantástico debe ser tener sangre tehuelche. Y un día me dijo, sí, vos porque no la tenés. Y entonces me llamó la atención ese comentario, y charlando también con Topsic, y como mencionaba Milagros, este trabajo que hicieron con el doctor Filippo, que fue uno de los, creo que fue el primer psiquiatra que vino a Santa Cruz, el doctor Jorge Filippo, ya fallecido, y él tenía esta pasión por la historia y la psicología tehuelche, y esto del choque de culturas, ¿no? Y el profesor Topsic me decía que con Filippo, claro, habían trabajado tanto el tema y tenía que ver con qué pasa con... Pablo, perdón que te interrumpa, se escucha muy mal el audio, no sé si les está pasando a todos, pero es como que tu sonido va y viene. ¿Se escucha mal? Quizás es un problema de micrófono. A ver ahora. Ahora da la sensación que se te escucha mejor. Bueno, ¿se escuchó la primera parte o nada? Muy poquito, un poco entrecortado, dicen. Ahora varios dicen que sí, que se escucha un poco mejor. No muevas la cabeza. Capaz. Quizás. Que no mueva la cabeza. No, decía que charlando con un amigo hace muchos años, decía qué fantástico, ¿no? Porque tiene un ancestro tehuelche, qué fantástico debe ser tener esa confusión de sangre, ¿no? Y poder explorar. Y él me decía, sí, qué fascinante, para vos que no la tenés, me dice. Entonces no entendí en un momento, y tiene que ver con lo que explicaban Osvaldo Topsic y el psiquiatra Jorge Filippo, en cuanto a que cuando hay un choque de culturas, muchas veces una parte es la perdedora, ¿no? Entonces aquí los tehuelches fueron los perdedores, los que fueron perdiendo terreno, fueron perdiendo un montón de situaciones que para ellos eran tan naturales y tan propias. Mencionaba Milagros el tema del alambre. Estamos hablando de un núcleo humano que ya venía con cierto declive, pero el alcohol es lo que empieza a hacer realmente mella en las comunidades tehuelches, ¿no? Y Topsic y Filippo también explicaban que en la mujer se daba una situación especial donde la mujer tehuelche ya deja de elegir al hombre tehuelche como opción para formar pareja y formar una familia, y empieza a buscar al hombre europeo, al hombre chileno, que le pueda garantizar cierto bienestar, ¿no? Entonces eso ya termina destrozando cualquier cosmovisión. Por eso que, por un lado, es una historia muy triste. Hoy cuando se habla de reivindicar, es muy difícil. Me acuerdo cuando el profesor Rubén Zorrilla, otro investigador, decía que los intentos por restaurar estilos de vida quedan en la nostalgia, porque es anacrónico. ¿De qué manera vos podés restaurar un estilo de vida? ¿Sí? ¿Qué es ser tehuelche hoy? ¿Qué se mantiene de esa tradición? Hoy un tehuelche es como los que conocemos en las fotografías, en las imágenes de hace más de 100 años, o el descendiente del tehuelche o el tehuelche tiene celular, tiene obra social y son como vos y como yo. Entonces, me parece que se abre todo un debate de qué son las reivindicaciones, ¿no? ¿Qué se busca? Y en otras partes del país que hay situaciones más complejas. Acá yo creo que se dio un mestizaje forzado y que está invisibilizado. Y volvemos a esta idea de Topsic y Filippo, ¿no es cierto? Son los perdedores. ¿A quién quiere ser visto si es el perdedor? Entonces ahí entramos en un terreno muy complejo, ¿no? de la psicología humana. Pero bueno, yo quiero rescatar, me parece que es admirable toda la presencia de los pueblos originarios, y tiene que ver con, en el libro de Lenzi, Historia de Santa Cruz, aparece ese contacto que mencionaba James, de la gente de Magallanes
con ese primer contacto. Y dice, es una frase tremenda, ¿no? Porque dice que desde ese momento en que se encuentran esas dos razas, esas dos culturas, ya la suerte del tehuelche quedó echada. Ya al enunciar el primer vocablo, el tehuelche se esclavizó. Y seguramente tuvo que ver con su mansedumbre, con su forma de ser, ¿no es cierto? Pero bueno, yo quiero hacer un relato que tenga que ver con revalorizar esa presencia y ese contacto con el primer poblador, y hay situaciones de la historia que son irreversibles y esa rueda del progreso no para más, no hay vuelta atrás. Hay un libro muy interesante de Patricia Halvorsen que son identidades, se titula Identidades enmascaradas. Y es interesante recorrerlo porque tiene que ver con una manera de enterarnos cómo es el mestizaje, cómo funciona el mestizaje, cómo funcionó el mestizaje de las distintas etnias desde hace 100 años atrás. Incluso los primeros gobernadores tenían su familia tradicional, formal, pero de manera oculta estaban la familia, los hijos que habían tenido con mujeres tehuelches. Tanto Lista como Moyano, ¿sí? Que esto de Moyano nos enteramos hace pocos años gracias a los archivos de los salesianos en Buenos Aires, donde figuran que estos gobernadores garantizaban buena educación a esos hijos a los que reconocían y que daban pupilos en colegios salesianos de... Pablo, perdón que te interrumpa nuevamente, porque está súper interesante lo que estás contando, pero tenemos varios comentarios de gente que nos está diciendo que se está escuchando mal, como que tu voz va y viene, no tenemos un sonido parejo. Va y viene. Y la verdad que está justo muy interesante esto último que comentabas, no queremos perder esa info. Bueno, estaba diciendo de que curiosamente los primeros dos gobernadores del territorio, Ramón Lista y Carlos María Moyano, tenían su familia formal y también tuvieron hijos con mujeres tehuelches. En el caso de Moyano, en este libro de Patricia Halvorsen, trasciende que estudiaron pupilos en colegios de Buenos Aires. Naturalmente, hay que entender la época, estamos hablando de más de 100 años atrás. Milagros antes explicaba que no podemos mirar esos hechos simplemente con los ojos de la actualidad, porque estaríamos cometiendo un error, nos estaríamos sorprendiendo, nos estaríamos espantando. Hay que tratar de entender las circunstancias de una época, ¿verdad? Esa era la idea. Quiero mencionar algunos testimonios de, digamos, la parte feliz que yo encuentro para no hablar ya de choque cultural, sino hablar de integración, porque creo que siempre tenemos que ser transmisores de esperanza, ¿sí? El tehuelche suministró riquísima información, primero a los exploradores. Moyano, cuando va explorando ese paso para que va a ser el croquis para los futuros grandes arreos que mencionaba James, bueno, toda esa información se la va suministrando los mismos nativos, los mismos tehuelches, cuáles son los pasos, dónde hay una guada, dónde es posible encontrar abrigo. Bueno, acá hay una anécdota muy linda en Río Gallegos que tiene que ver cuando llegan los primeros pobladores de Malvinas, cuando llegan los Halliday, los McCall, a poblar aquí Hill Station, que hoy es Estancia Los Pozos, sobre la margen norte del río Santa Cruz, cerca del Cabo Buen Tiempo, cerca del Atlántico. Y ellos llegan con la goleta desde Malvinas, la familia con mujeres, niños, con cajas y baúles y materiales ya para empezar a levantar su establecimiento. Y cuando llegan en 1885 a la playa, desembarcan, porque llegan tarde, desembarcan todas las cosas, todos sus bártulos, y eligen hacer un campamento para pasar esa noche y al día siguiente empezar a trasladar los materiales, que eran muchísimos, donde iban a levantar el casco de su primera estancia.
lo que ellos no sabían era el movimiento del agua, ¿no es cierto? Que esto era un estuario, que el agua del mar tenía supremacía por la marea sobre el caudal el cauce del río Gallegos. Entonces se encuentran a la mañana siguiente que la marea les había llevado muchísimas cosas. Y ahí se produce algo que para mí es maravilloso, que ellos detectan un humo a unos kilómetros y se acercan y se ponen en contacto con una toldería tehuelche que les va a suministrar carne y otros elementos hasta que la familia vuelva a ponerse en contacto con las islas y que vuelva a haber otro transporte. Yo trato de imaginar, y muchas veces lo converso con mis alumnos en la escuela, cómo habrá sido ese contacto donde esos malvineros escoceses, sin manejar la lengua tehuelche, se tratan de hacer entender con ellos, y los tehuelches, sin conocerlos a los gringos, ¿cómo habrá sido eso? Tiene que haber sido algo maravilloso, las expresiones, la gestualidad, los intentos. Bueno, cuestiones que en esos casos nacía un vínculo muy estrecho entre esos colonos con los nativos. De hecho, en la estancia de Los Pozos se sigue haciendo desde hace muchos años, primero que tuvieron personal integrado por tehuelches, muchos años, con un respeto mutuo muy lindo, y nació una actividad que se mantiene hasta estos días que se llama la boleada, o entaique, que tiene que ver con esta cacería ancestral en la época de la guanaquiada, salir a cazar los chulengos para hacer sus capas, sus mantas, y eso se sigue haciendo en homenaje, en una versión ecológica, ¿verdad? Se sigue haciendo en homenaje a esos amigos de toda la vida, ¿no? Un homenaje a, creo que era Andrés Ainol el que los inició en esta actividad tan linda. Y hay muchas historias que tienen que ver con este intercambio de información. El tehuelche era buena gente y bueno, corrió con esta suerte este choque cultural donde ellos llevaron la peor parte. Milagros mencionaba las enfermedades que no conocían y que hicieron estragos en las familias tehuelches. El tema de la venta indiscriminada de alcohol por parte de los mercachifles que recorrían las estancias vendiendo todo tipo de mercaderías, pero sobre todo alcohol. Y bueno, hace unos años pensé que estaba por hacer la mejor entrevista de mi vida, porque iba a hablar con una mujer ya grande, anciana, viuda, ella por parte de madre tehuelche, por parte de padre chileno, y ella se había casado con un hijo de escoceses. Y su historia era como una historia de Pocahontas, ¿no es cierto? Cómo se integró ella a la familia cuando su novio le dice, bueno, nos vamos a casar y vas a venir a vivir con mi familia. Cómo fue esa integración, que no fue fácil, y cómo él de descubrirla a ella en una toldería, andando descalza, con una vida muy simple, muy natural, y de pronto llevarla a la estancia cerca de Calafate, donde al principio hay rechazo del resto, sobre todo de las hermanas, por lo diferente, ¿no? Estamos hablando de hace 80, 90 años, hay que tratar de entender siempre, situarnos en el momento histórico, y cómo la suegra, la escocesa, comprende que el hijo la eligió como esposa y que va a ser la madre de sus nietos, y empieza a ayudarla, a integrarla a la familia para que sepa hacer las cosas que se hacen en una estancia. Yo quise contar esa historia, ya estaba apalabrado el momento de la entrevista, y a último momento ella me dijo que no quería contar la historia. Cosa que me llamó poderosamente la atención porque parecía una historia muy linda. Y ella me dijo en privado, me hizo apagar el grabador y me dijo, yo no quiero contar mi historia porque
la historia de mi familia es muy triste. Todos los varones de mi familia murieron por cirrosis, porque eran alcohólicos. Entonces es una historia triste. Y eso nos da perspectiva, ¿no? ¿Cómo era el estilo de vida en esa época? ¿Qué era prosperar? ¿Qué era salir adelante? Y bueno, todo lo que se nos mezcla, ¿no? Desde la emoción, como decía Milagros, tratar de contar la historia también desde la emoción es una buena herramienta porque es algo empático, genera empatía, nos identifica, hasta podemos experimentar cierta catarsis. Y creo que estas historias de vida son muy trascendentes. Muy trascendentes. No sé si... Había agregado después unos datos sobre Capipe y Copacho, cómo algunos pobladores apadrinaron a los tehuelches que los ayudaron. En el caso de Capipe, él fue un gran domador, un gran amansador que trabajó mucho en la estancia Punta Loyola de John Hamilton, un malvinero también poblador. Y si bien Capipe después elige gallegos para vivir, es el único tehuelche que va a vivir en el pueblo. Siempre estuvo en contacto con la estancia Punta Loyola porque él se sentía cuidado. Él decía que John Hamilton era su padre. Había un vínculo de amistad allí muy fuerte. Y en el caso de Copacho ayudó mucho a Rodolfo Suárez a poblar la estancia Las Horquetas, y también siempre hubo un lugar para Copacho en Horquetas. De hecho, era el único autorizado a consumir lo que él quisiera de la despensa, incluso alcohol, ¿sí? Y él está sepultado en la estancia Las Horquetas, ¿sí? Ellos no fueron caciques. Muchas veces, con el tema de que este Huelche, le ponemos el título de cacique a todos. Ni Copacho ni Capipe fueron caciques. De hecho, el profesor Topsich había estudiado el prontuario de Capipe. De hecho, Capipe es echado de la toldería por corretear a las niñas, ¿sí? Así que es interesante darle verdadera información a estos personajes, ¿no es cierto? La verdadera información. No fueron caciques, sí fueron personas realmente muy interesantes y que conviene recordarlos. En la cartelería de turismo del cementerio aquí en Río Gallegos están invertidas las biografías. Está la foto de Capipe con el texto de Copacho y viceversa. Capipe está en el cementerio aquí de Río Gallegos sepultado, y dije que Copacho está en la estancia Las Horquetas, ¿sí? Sí. ¿Alguien pregunta algo? Parece que no, Pablo, que fue algún audio que se filtró nada más. Bueno. Hay distintos saberes que se mantienen en el campo y que tienen que ver con destrezas ecuestres de los tehuelches. Recordemos, yo sugiero siempre para entender a los tehuelches el libro de Osvaldo Topsich, Desde el retiro de los hielos continentales o de los hielos hasta la desaparición del tehuelche. Es un libro muy completo por momentos técnicos, pero es muy completo para entender la historia del pueblo tehuelche. Y después Vida entre Patagones, que es toda la vivencia de George Muster aquí, es también imperdible para entender cómo era la vida de los tehuelches todavía en un buen momento, ¿no? Estamos hablando de la época de Piedrabuena, 1860, 1870. Y un libro que tiene pocos años de vida, que es el del matrimonio Campbell, que es, ¿cómo se llama? Es la vida de William Greenwood, el vaquiano de la Patagonia. Ese también es muy recomendable para entender los primeros años de Santa Cruz, porque este gringo se hace vaquiano junto a Zamora, ¿verdad? Zamora, que era otro gran vaquiano de la zona, y va a estar en distintos eventos en toda la zona del Calafate, del Chaltén, es testigo de una erupción de un volcán. Bueno, es vaquiano de exploradores, investigadores alemanes, y de científicos. Bueno, ese libro está circulando, William Greenwood, del vaquiano de la Patagonia, y es muy rico en información. Este matrimonio ha conseguido
todos los escritos que hacía Greenwood para diarios ingleses, que siempre estuvieron fascinados en esos años por estas regiones exóticas y con estas historias tan aventureras, y ellos lograron conseguir del diario The Standard, que era el diario inglés de Buenos Aires, lograron reunir todos esos artículos de Greenwood que él enviaba como colaboración, y creo que le pagaban esos artículos, logró reunirlos, este matrimonio logra reunir todos esos escritos, que los consiguió en la hemeroteca de la Universidad de San Andrés. Allí tenían toda la colección de este periódico inglés de Standard, y bueno, por suerte este libro está circulando hace algunos años y recrea toda esa zona del Chaltén y Calafate, 1870, 1880 estaríamos hablando. Él después también es poblador junto a Reynard, pueblan la estancia, no recuerdo si Chancaique o Cañadón de las Vacas, pero él después deja la actividad ganadera y se vuelve a Inglaterra, pero dejó un legado interesante. Cañadón de las Vacas, sí. Bueno, Pablo, estamos tratando de tomar nota de los libros que acabas de recomendarnos. Tomamos nota del de Campbell, que publicó El vaquiano de la Patagonia, William Greenwood, y habías mencionado alguno más, ¿puede ser? El de Osvaldo Topsy, desde el retiro de los hielos hasta la desaparición del Tehuelche. Es interesante porque aparece la incorporación del caballo en el pueblo tehuelche en 1750, porque hay que comprender que esa tradición ecuestre la adquieren de manera tardía, si se quiere, y cómo se transforman en grandes jinetes. Y hay datos muy interesantes para comprender esa época de esplendor y después, bueno, la decadencia del grupo humano, ¿no? Por todos estos factores que venimos hablando. Hoy uno escucha los que reivindican y los que bueno, que son tan tajantes, y uno se pregunta, bueno, estas son situaciones colectivas, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿No? Se trata de buscar culpables, y me parece que el planteo es mucho más complejo que buscar culpables. Aquí son cuestiones colectivas y de larga data. Veíamos con Milagros en los archivos del diario La Unión los distintos intentos de patronatos del indio, ¿no? Para tratar de salvar a los indios, decía la crónica, y lo escuchamos en 1910 y en 1920 y en el 30 y en el 40, y algún gobernador del territorio se entusiasmaba y organizaba algo, y los mismos estancieros reunían fondos para tratar de organizar una estancia que sea de ellos y que pudieran formar una ciudad y familias, y cambia el gobernador y eso se desvanece. Distintos intentos y fracasos, ¿no? Fracasos permanentes donde nunca se supo dar respuesta, no se pudo o no se supo o no se quiso, y llegamos con el tiempo a lo que todos sabemos que sucedió. Hoy cuando escucho estas reivindicaciones digo, bueno, ¿desde qué lugar? ¿Qué se puede hacer? Porque el otro día entrevistaba a una funcionaria, ¿no? Sobre este plan intercultural o de bilingüe. Digo, ¿quién habla tehuelche hoy y no, como lengua no se habla, son elementos como sueltos, pero no hay gente que hable un tehuelche fluido, más allá de que era una lengua más compleja, muy diferente a la nuestra, ¿no? Un lenguaje más cultural y con otras características. Pero hoy muchos se rajan las vestiduras, ¿no? Del tehuelche, el tehuelche, y uno se pregunta, bueno, ¿y vos qué hiciste? ¿Y qué hicieron tus padres? ¿Y qué hicieron tus abuelos? Porque es fácil enunciar y criticar y reivindicar, pero queda muchas veces en un enunciado y nada más. Yo creo que desde la historia, desde lo académico, desde lo testimonial, se puede darle entidad a toda la cultura tehuelche, y me parece que es más solvente.
No sé si hay algún punto más para tocar. ¿Quedó alguien del otro lado? Sí, sí, seguimos estando muchos. Por No, suerte, seguimos todos acá. No, estaba repasando en los... algo que me olvidé es, en algunas estancias se siguen preparando los platos típicos, ¿no? Tehuelches, la picana de avestruz, esta técnica de las piedras calientes que se cocina de adentro hacia afuera. Me pasa que a veces no conocemos esa intimidad que sucede todavía en el campo, en algunas partes de la provincia, y que eso es riqueza cultural, ¿no? Ese traspaso, esos elementos, ¿no? Transculturales, ¿no? ¿Qué se pasó? ¿Qué se conserva? ¿En qué está viva la cultura, en la cultura tehuelche? Y me parece que va por ahí, por la toponimia y por un montón de información, por estos pasos, por estos cruces, por estos lugares, por el paisaje, por la mitología. Eso hay que enseñar, la mitología tehuelche, ¿no? Parece que pasa por ahí el reconocimiento. Sí, tal cual, creo que estamos todos de acuerdo. Recuerdo el año pasado que se hizo una visita, muchos de nuestros colegas pudieron participar, que se hizo una visita bueno, las comunidades de descendientes tehuelches, ¿no? Esta que está cerca de Esperanza, y ellos nos han compartido, y fue muy, muy emocionante para los colegas que fueron. Lamentablemente no pudimos ir todos, pero como ellos compartieron muchas de estas enseñanzas, y justamente lo que mencionabas de que cocinaron la picana de choique, así con las piedras, y enseñaron absolutamente todo. Y gracias a la tecnología, algunos luego subieron sus videos y los compartieron con otros colegas, y la verdad que fue un encuentro muy, muy interesante. Desde la Asociación de Guías, cada vez que es posible, siempre intentamos, bueno, colaborar también con el rescate histórico, que es importante, y bueno, es parte de lo que hace también a Santa Cruz y a la Patagonia, ¿no? Y cuando recorremos grandes distancias, tratamos justamente también de volcar eso más allá de los sitios arqueológicos de interés que hay en los alrededores, que ponen en evidencia esas culturas, ¿no? Bueno, estoy leyendo, algunos están recomendando libros, están haciendo sugerencias, muchos están agradeciendo por la exposición que han brindado, por la información. A todos les ha resultado bastante interesante. No sé, Pablo, si te queda algo pendiente que nos quieras comentar. Sí, es una novela que no sé si se la consigue hoy, de Héctor Rodolfo Peña, gran escritor santacruceño, Peña Pantín, familia del Calafate, y él escribió un libro que se llama Onos el Patagón, y es la mirada de un niño tehuelche, que va contando toda su infancia, ¿no? Y es apasionante, porque en la vida de ese niño vos ves la trayectoria, la vida del pueblo tehuelche. Onos el Patagón, si la pueden conseguir, se los recomiendo también. Perfecto, muy interesante, y gracias, porque a veces uno está ávido de querer leer sobre el lugar, y es interesante también poder acercar autores locales, digo, provinciales, que bueno, que desde vivencias o recopilación o lo que fuere, aportan desde el mismo lugar, ¿no? Está interesante también poder rescatar todos los autores locales que se están animando a volcar sus palabras en los libros y que tengan espacio para poder ser publicados también, ¿no? Que no es poco.
Bueno, aquí siguen en el chat para el resto, presten atención antes de terminar la reunión, que se sigue recomendando bibliografía. A ver, algunos nos están recomendando bibliografía sugerida por los disertantes. Entonces hacemos el repaso, el libro de Campbell sobre Greenwood, que se llama Patagonia Bravía, o El vaquiano de la Patagonia, los libros de la vida entre los Patagones, de Munster, que es también bastante conocido. Bueno, por suerte, bastante bibliografía pendiente ahora que se nos acerca el invierno para poder incorporarla a nuestra biblioteca. Además de toda la información que fueron volcando desde James Lewis, Milagros, Pablo, bueno, súper agradecidos por todo, a todos, por toda la información que nos han volcado. Algunos ha sido información nueva, para otros nos han refrescado en algún punto la memoria, así que, bueno, muy agradecidos con todos. Miguel, Ariela, si están ahí, si quieren hacer algún comentario. James, no sé si sigue con nosotros. Sí. Ahí está James también, no lo veía. Ahí les recomendaría 2 libros más. Uno es el de Franklin Benjamin Bourne, que se llama Cautivo en la Patagonia, que es el relato de este muchacho que lo toman en el estrecho y llega a la Isla Leones. Y el Jimmy, Fugitivo de la Patagonia, también. El Jimmy es hermoso, sí. Hablando Milagros y Pablo. Nada más. Les cuento que varios están en nuestra biblioteca de Aguisac. Si bien la biblioteca y los libros en papel es algo que ya casi no usamos, que quedó un poco en desuso, siguen estando esos libros también allí disponibles por si alguien los quiere leer. Bueno, aprovechamos a hacer todo un repaso de la bibliografía interesante de la Patagonia, por lo menos de la provincia de Santa Cruz. No sé si a los participantes, ¿a alguien les queda alguna duda, alguna pregunta antes de que nos despidamos? Si Ariela está todavía por allí y quiere... Quiero agregar algo. Sí. ¿Alcanzo? Sí, claro. Mencionó James, muy interesante la exposición, vuelvo a decir, lo de Darwin, ¿no? Y hace unos años descubrí que hay una fábrica de porcelana y de loza inglesa muy conocida que es Wedgwood, ¿sí? La porcelana Wedgwood, que tiene esta variante de que es como un bizcocho color que es lila, como un color lavanda, que mucha gente colecciona. Bueno, tiene de todo Wedgwood. Es el segundo apellido de Darwin, y sus abuelos maternos eran dueños de esta fábrica de porcelana y loza, que sigue vigente, y él, cuando volvía de sus viajes, en los bocetos que hacía insectos, aves y animalitos, esos bocetos la familia los llevaba a los artesanos, a los artistas, y muchos juegos de té, de loza, tienen florcitas, insectos y algún animalito, que eran los bocetos de Darwin, de Charles Darwin, de sus viajes. Así que cuando estén curioseando y vean algo y se fijen la marca, si es Wedgwood, fíjense si tiene algo, bueno, ahí lo van a encontrar a Darwin. No sé si todos lo llegaron a ver en pantalla, pero justamente James estaba mostrándola. Sí, a ver ahí. Que tiene ahí un... Bueno, Ahí Darwin se casa con su prima, que era Wedgwood. Espero que todos estén pudiéndola ver en sus pantallas, entonces. Ahí está. Sí, justo. Ok, bueno, Darwin da para hablar. Otro programa largo. Bueno, quizás más adelante podamos hacer algunas otras charlas sobre temas un poco más
específicos también. Bueno, vamos ya siendo casi las 8:25, vamos a dar por terminadas estas jornadas, entonces, así liberamos a los disertantes y a los participantes. Agradecemos a todos la paciencia, a las cuestiones técnicas que fuimos tratando de ir resolviendo. Para nosotros también esta modalidad es bastante nueva, así que gracias a todos por bueno, la paciencia, y me alegro de que los que tuvieron algunas dificultades técnicas las hayan podido solucionar. Recordamos que la idea es que esto fue grabado justamente para más adelante